Ok, estás bajando, quieres activarte físicamente, hazlo, pero no solamente veas el ejercicio como un tema para bajar. Yo voy a revelar el día de hoy en este podcast algo de la marihuana. Utilizan mucho ese término de Sí, quemar grasa, siendo que en sí no hay ni un alimento que queme grasa, pues es Algo que yo también fomento mucho es con el consumo de los carbohidratos. Hay que recordar que pues este alimento, este grupo alimenticio pues no es malo, es la principal fuente de energía del cuerpo humano, pero No sé si les ha pasado a ustedes que a veces se ven en la necesidad de derivar al paciente con un psicólogo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo de Nutrimédica con la edición de Tips para bajar de peso en grasa, parte 2. Soy la nutrióloga Daisy Unzueta. nutriólogo y educador en diabetes Eduardo Sánchez. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Netza Díaz, médico y nutriólogo clínico. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada en nutrición y educadora en diabetes América Guerrero. Excelente, plebes. Pues bienvenidos a la mesa, bienvenidos a Nutrimédica, el podcast. Gustazo. Qué gusto coincidir al fin, oiga, Exacto. ya era Sí, justo y ya no- necesario. Esperando porque ya veían que salía episodio. A algunos de ustedes les tocaba asomarse acá en el backstage, aquí tras bambalinas, y era Sí. como que, oiga, Doggy, ¿pa' cuándo? Puro behind the scene aquí, puro ser espectador, pero ya nos tocaba ser protagonistas. Así Pero es. quiero aclarar una cosa. A Daisy, oficialmente, Daisy es madrina del podcast de Nutrimédica en Sí, YouTube. sí. Porque nos tocó grabar a Daisy y a mí en un arranque así de que estaba Cafecito. dice, y le dije, órale, vente. Y nos pusimos los micrófonos, pusimos nomás un tripé y una cámara, y se grabó y se subió ese episodio como el primer episodio de Nutrimédica, el podcast en YouTube. Sí, Ok. ahora lo recuerdo. Y quedó muy padre el episodio también. Hablamos de café. Si hablamos de el café, le dimos la primicia al café del Oxxo. Y además de eso, Ojo sí, con eso. exactamente, Oxxo patrocínanos. Ajá. Próximamente. Y además de eso, que mi micrófono falló. Entonces ahí les comento. Y todo mi audio se escucha a través del micro que en su momento traía Daisy. Yo sí me di cuenta de eso y por eso traté de como alzar más la voz en el episodio. Pero es parte Cosillas. del proceso. Cimiento. Pero vean ahorita Sí. todo el set, Aquí todo estamos. que ver, oigan, ¿eh? Exacto. Nutrimédica patrocina. Muchas gracias. Pues, Oigan. ¿cómo la ven con este tema de hoy? Sí, vamos a hacer la segunda parte de tips para perder grasa. Digo, vamos a tener mucho Nutrimédica, el podcast para hablar acerca de grasa, pero es que ese tema de nuestros consejos que nosotros le damos a nuestros pacientes o ese secretito o ese tip que le queremos dar a la gente para perder grasa, mucho. Nos dimos cuenta que era para mucho y era para dar una parte 2 que por eso estamos hoy. Sí, es un tema sin fin. Creo que hay muchos asteriscos dentro de este panorama de la pérdida de grasa. Sí. Mucha información verídica, mucha información falsa. Entonces, aquí les vamos a dar los mejores tips como nutrias que somos, ¿verdad? Pues de cómo bajar ese porcentaje de grasa que a lo mejor les causa un poquito de disturbio ahí, pero aquí quédense con nosotros que vamos a empezar a debatir este tema. Bueno, plebes, entonces, vamos a empezar con algo diferente a la parte 1. Primeramente, decirle a la gente que si no ha visto la parte 1 de cómo perder grasa, tips para perder grasa, ¿sí? Pues que después de ver este episodio se vaya al de la parte 1, ¿no? Pero quiero empezar con algo diferente que el otro episodio. En vez de empezar a soltar nuestros tips para perder grasa, vamos a hacer algo al revés. ¿Cómo así? O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a decirle a la gente esos tips que supuestamente son para perder grasa, pero que nosotros como profesionales de la nutrición sabemos que no sirven para nada. Y déjenme empezar, no, yo sé que cuando los convoqué el día de hoy a este tema y a esta mesa, pues no fue directamente lo que les invité, pero yo sé que rapidito van a entender la cuestión. Voy a empezar. El agua tibia con limón y todavía en ayunas. O sea,
es el típico mito, el típico recomendación de tu tía Conchita, de la comadre, de la vecina. No mires que yo les digo, bueno, el agua tibia con limón, no, y aparte les gusta agregar, espérense, la jiribilla, yo le digo, el extra el extra Vinagre. vinagre, exacto, doctora, ya lo hiciste, no te Una hagas. rica bomba para Y el yo le digo, bueno, estómago, agua claro que tibia sí. con limón y vinagre, pues sirve mucho para arrancar la grasa, pero de los trastos. Y ese mito es bien viejo. Incluso a mí me tocó hacerlo cuando era estudiante, cuando Ujú, no estaba empapada de todo esto de la nutrición, claro. ya sabes, cosas fiables. Sí, sí. Pues sí, yo en ayunas, mi agüita tibia con limoncito. Eso sí, sin vinagre. Sin vinagre. Ajá. Por lo menos no Sí, por agrediste lo ahí tu tubo digestivo, tu esófago, tu estómago. Oigan, Y mis adipositos bailaban. oigan, y otro mito también ahí muy Ujú. bueno, el agua con chía. ¿Nunca lo escucharon ustedes Sí, Sí, anteriormente? sí. claro, hubo un tiempo en que a todo le ponían chía, ¿no? De No me que, ofendan a la chica. bueno, me voy a tomar mi agua, pero le voy a poner Así chía. Y es. incluso salían memes como de que yo después de tomar mi agua con chía, y estaba como que alguien muy delgadito. O de que Sí. alguien de que casi desapareciendo. Y ojo, la chía no es mala, ¿no? Ujú. O sea, pero justamente ahorita me acordé de ese, la gente llevaba su bule así, su contenedor de 2 litros, 1 litro de Lleno de agua, Un y montón de se chía veía dentro. ahí la chía Bien flotando. raro, ¿no? No es mala la chía, pero justamente cuando lo usabas con ese Con fin, ese fin. ahí es donde entra lo ridículo, ¿no? Yo Vaya. amo la chía, o sea, es un superfood y me Sí. gusta mucho incluirlo en los planes de alimentación, Sí. pero caemos en esto de pensamos que un alimento por ser saludable no nos va a engordar o no nos va a Justo. hacer subir nuestro porcentaje de grasa o como le quieran llamar, ¿no? Ujú. Pero como los productos light, al final no hay un producto dañino, sino el exceso, Ujú. el Así es. repetir, ya Todo sabes. en Todo exceso el es exceso es malo. malo. Ujú. Sí, entonces, en esta cuestión de la chía, el uso y abuso con esa fe, ¿no? Con esa intención, yo creo que justamente se llegaba a ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cuestión, yo creo que es eso, el reduccionismo a pensar que un solo producto te va a hacer adelgazar, ¿no? O quemar grasa. O Luego que, utilizan mucho ese término de sí, quemar grasa, siendo que en sí no hay ni un alimento que queme grasa, pues es ya dependiendo lo que hagamos, déficit calórico, ejercicio, todo eso, pero existen luego como productos, a lo mejor no milagro, pero por mm, Milagro. ejemplo como la chía, que dicen de que es un quemagrasa. sí. Entonces eso atrae mucho a la gente, ¿no? De No, que diga no nos quemagrasa. vamos muy lejos, ¿no? El vinagre de manzana, por ejemplo, que digo, ahorita ya se empezó con el tema de las cucharadas del vinagre de manzana, ya lo encapsularon porque es súper agresivo, es un Así medio Arrasó es. ácido, con la flora. exactamente. Entonces, y además que sabe a rayos, porque es vinagre, o sea, en vez de hacerte una vinagreta, ¿sí? Te lo ponían así a cucharadas. Entonces, pero son estas cuestiones de que seguimos buscando como sociedad esta fórmula mágica, este único producto que me va a solucionar la vida de años y años y años de malos hábitos alimenticios y Ujú. mucho sedentarismo, Y ¿no? en realidad no hay verdades absolutas. Ujú. Tengo varios pacientes que me dicen, es que yo me tomo mi shot de vinagre en ayunas, Sí, vinagre sí. de Sí. manzana, y la verdad es que me siento súper desinflamada. Y Mm. no son 1, ni 2, ni 3 pacientes, varios. Sí, sí. Y la verdad es que ya no queda de otra más que dejarlo a su criterio. Siempre les pregunto, ¿no te causa gastritis? ¿No te causa colitis? ¿Reflujo? ¿Alguno de estos síntomas? Me dicen, no, al contrario, me siento Mm, súper bien. Y yo, pues si tú sientes que te beneficia, adelante. La verdad ujú, es que yo no lo recomiendo como tal, ujú. pero lo dejo a tu criterio. Sí, el tema es cómo lo uses y el tema es Ujú, con qué fe lo usas, exacto. porque nos gusta a nosotros como sociedad, somos mucho de tener ese secreto, Ujú. tener ese diferenciador. Es que ese amuleto en la nutrición, el decir, no, es que mi día no va a funcionar si no empiezo con Con el vinagre. Con el, o, Con el o café. cualquier otra cosa, ¿no? con el No, agua no, de limón. pero bueno, no ver el café como que te va a hacer perder No, claro. grasa, ¿no? Pero uno como workaholic, café. Sí, sí, Café. sí, pero vuelvo al tema. Sí. Entonces, en esa cuestión, sí, la gente muchas veces tiene cuestiones que son absurdas, que son ridículamente cero que funcionen.
Y ojo, porque si ahorita no están sintiendo nada, posiblemente sean personas relativamente jóvenes, intuyo, y Ujú. posiblemente estas personas no sienten nada, pero aguas luego con una úlcera en el estómago, ¿no? Que suele Así pasar es. Cualquier con ratito se puede detonar, con ¿no? la acidez y que ya ha pasado, ya está documentado todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, este, qué otra El cuestión? jugo verde. Oh, Uy, órale, de ese habla, El salen. juguito verde exactamente. milagroso. Creo que es una buena herramienta cuando padeces de estreñimiento, Ujú, o si quieres incluir de repente más Ujú. vegetales, porque no sé si les pasa a ustedes, pero muchos de los pacientes casi no consumen vegetales. O que dicen, Es no muy me común. gustan. No En me cuanto se gustan. sientan, no me gustan las Ajá. verduras. Entonces, siento que se pueden usar estratégicamente en esos casos, pero hay gente que, ay, me desayuné un jugo verde, tan tan. Ujú. Pero a la noche me dio un atracón porque como no aguanté el hambre, Pues sí. conductas compensatorias, ¿no? Así es. Entonces, ahí caemos en, no hay alimentos milagros, no hay productos Y milagros. hay que verlo como una herramienta, sí, pero no como un producto mágico, no como esto me va a hacer bajar de peso o quemar grasa, como comentábamos hace rato. Entonces, sí siento que sea bueno el jugo verde, pero sí hay que verlo como lo que es, ¿no? Ujú. Te ayuda con las verduras, el estreñimiento, pero no es un producto milagro. sí, Así Así es. es. y A final de cuentas, los que nos va a ayudar a bajar un poquito de grasa va a ser, pues, el déficit calórico, ¿no? ok. Ajá. No va a ser. Y ojo, ya hablamos en el episodio pasado de jugos verdes. Le dedicamos todo un episodio completo, entonces también Bendecidos y afortunados los volvemos a jugos hacer verdes. vamos a hacer la pausa para decirle a las personas que después de ver este episodio, Ujú. pues se lancen también a ver el de La la parte parte El que va en la 1. 1 parte y el de uno. jugo verde, así que va a maratonearle ahí en su computadora, en su teléfono o en su televisión. Mucha gente ve ya el YouTube en la televisión. Yo soy uno de ellos. En Ujú. casa es de rigor tener el YouTube en la televisión. Entonces, pues ahí se los avienta mientras usted barre, mientras lava la loza. Yo escucho y veo mucho contenido en YouTube mientras estoy Sí, haciendo de hecho otros los podcasts se quehaceres, ¿eh? prestan mucho a eso. De hecho, antes de venir en la mañana me estaba aventando la parte uno para Ujú. Ujú. no repetir como que lo que ya habían dicho mis Sí. Lo mismo. compañeras. Y se me hizo muy entretenido, se me pasó volando la hora que duró el episodio, ¿Qué pues. piensan acerca de las cosas que se anuncian como aceleradores del metabolismo? Pues ni que fuera carro, nos decían por ahí en la escuela, ¿no? Pues si el cuerpo no es carro, ¿cómo lo vas a acelerar? Ujú. Es un total engaño, la verdad, Creo que es un buen marketing, la Ajá, Ajá. verdad. volvemos a lo mismo Puede como ser. la palabra, ¿no? Acelera tu metabolismo, quema grasa, son palabras que enganchan a la gente que a lo mejor no tienen el conocimiento o que no se han informado, entonces van a caer fácilmente en esos, pero pues sabemos que ningún método a lo mejor te va a hacer acelerar tu metabolismo, en sí no se puede acelerar el Inclusive metabolismo. ahorita yo me acuerdo mucho, mi hermana, cuando en su momento ella vivió en otro estado de la República, ella todavía no tenía hijos, ya les hablo de que fue esto hace como 25 años, yo creo, la ando Ujú. balconeando ahí su edad, ¿verdad? Pero ella me acuerdo que me comentaba, dice, cuando yo empecé a hacer todo el tema de la nutrición clínica y todo, ella me decía, oye, Netza, fíjate que yo iba con una nutrióloga y me daba un plan de alimentación, me daba una dieta, vaya, para acelerar el metabolismo. Hoy no más, Y obviamente yo era licenciada en nutrición. no, 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 sí, sí, Ah, sí, ok. ella iba con una nutrióloga, iba a una Para activar tus consulta de hormonas. nutrición, justamente. Y yo creo que otro de los mitos, ahorita Daisy lo está diciendo, es esta cuestión de echarle la culpa a las hormonas. O sea, Nutrición hormonal. A ver, sí, mencióname las hormonas. No sabes, exactamente, no, ¿verdad? ni los ciclos hormonales, pero echarle la culpa al cortisol, echarle la culpa a la insulina, echarle la culpa a cuestiones, A todo menos a los a hábitos. cuestiones Exactamente. exactamente, a la testosterona, por ejemplo. La verdad es que si primero priorizas las cosas que debes de priorizar, ahorita el Eduardo sí comentó el déficit calórico, ok, ¿qué otra cosa tienes que El priorizar? ejercicio, El ejercicio Movernos un poquito como más. dormir bien. y de cualquier tipo de ejercicio, si tú eres una persona que no ha hecho nada de ejercicio, pero Cualquier claro está actividad. que se habla mucho acerca del ejercicio de fuerza, ¿no? El Así es. ejercicio de fuerza. Si tú eres una persona que también está todo el día en tu casa, perdón, en tu trabajo, sedentaria, que pasamos 6, 8 horas en el escritorio, oye, hacer actividad física, o sea, hacer un ejercicio programado, ¿sí? 1 hora, 2 horas, si es que te da tu tiempo,
pero también moverte más. Oye, Así pero es. nadie habla del trabajo terapéutico que a veces tenemos que implementar los nutriólogos, porque los pacientes llegan con este chip de, ok, tengo toda mi vida de tener malos hábitos de alimentación, sedentarismo, entre otros, y en un mes quiero bajar 10 kilos, Ujú. ¿no? Así es. Todo este coco wash, le podríamos decir así, que implementa, a ver, haces actividad física, cuando te hiciste tus últimos estudios de laboratorio, el colesterol por los cielos, la Ujú. glucosa, resistencia a la insulina, con nula actividad física. Entonces, paso por paso. Primero, buscar alguna actividad física que se te facilite. Ujú. No, O que te no puedes, guste también, ¿no? no puedes Ujú. pagar un gimnasio, puedes hacer algo en tu casa, tienes internet, en YouTube puedes buscar la rutina de lo que quieras. Ujú. ¿Quieres hacer kickboxing? ¿Quieres hacer pilates? ¿Quieres hacer Full lo que sea? body, funcional. Así Sí. es. Lo ¿Hay algún importante es parque? moverse a final de Sí, cuentas, hay ¿no? algún parque cerca. O sea, darle estas herramientas porque a veces llegan cegados los pacientes. Aparte, no es que no me gusta el gimnasio y quiero subir de peso, ¿no? Entonces, ir abordando Ay, de un tema a otro aplica tienes más salidas que un costal viejo, ¿no? Ujú. Entonces, ser muy paciente y creo que la paciencia es un punto fundamental para la pérdida de grasa. Ser Así es. muy pacientes y realistas sobre todo, porque a ver, ¿qué es eso de 10 kilos en un mes? Bueno, pues te doy una dieta súper hipocalórica, pero a ver cómo me llegas desnutrido el próximo desnutrido. mes y a ver en cuánto lo subes también. A veces sí tenemos que ser un poquito rudos, con los pacientes al momento de ser realistas para aterrizarlos. Sí. Ujú. ¿O no les pasa que, por ejemplo, en el InBody hay un apartado que dice peso ideal? Sí. Mm. Y yo me doy cuenta que los pacientes se fijan mucho en eso, obviamente pues les llama la atención. Entonces, obviamente es un peso que está muy alejado del el peso a lo mejor con el que vienen. Ujú. Entonces dice, oiga doctora, ¿por qué me parece que debo de pesar 65 kilos? Entonces yo les digo, bueno, vamos a aclarar esto. No significa que a fuerzas tú tengas que pesar esa cantidad, simplemente que el InBody es una máquina. Mm. Él arroja un cierto kilos, porcentaje, lo que como lo quieras ver. Entonces, no lo vamos a ver por ese lado, hay que verlo en cómo tú estás perdiendo grasa consulta con consulta. Le digo, la siguiente consulta que tú vengas, bajes 500 gramos, bajes, no sé, 1 kilo, lo que sea, vamos a ver si fue de grasa, si fue de músculo, si fue de agua. Entonces, ahorita tú no te enfoques en que tengas que pesar tantos kilos porque una máquina lo dice. Así es. O cómo Y te aquí también sientes es muy tú. importante pues tener metas, ¿no? Ujú. A corto, a mediano y a largo plazo. Esto va a apoyar bastante pues a la pérdida de grasa, ¿no? Que básicamente es lo que se busca. Em, Entre otras cosas, Y la charla Sí. la motivacional charla de, a ver, a motivacional, lo exactamente. mejor bajaste 1 kilo en peso nada más, Ujú. pero a ver, vamos Ajá. a ver los resultados de tu InBody. Sí. Sí. Ojo con Menos, esto. sí, También hay varios pacientes que bajan pues 500 gramos de grasa, un kilito de grasa en una consulta. Y al final de cuentas pues se van sintiendo un poquito más cómodos, ¿no? Con ellos Sí, o mismos. que dicen, nomás 500 gramos. Y Ujú. le digo, sí, mira, es esto. Y Exacto. dicen, en serio. O sea, como que ellos pensaban que esto a lo mejor era, no sé, 1 kilo completo, Sí. 800 gramos. Y se van con un mejor sentimiento de que, pues bajé todo esto de grasa, que son 500 gramos. y es que lo sano es bajar medio kilo a 1 kilogramo de grasa, siendo 1 kilogramo el máximo. A Sí. menos que, no sé, vengas con obesidad grado 2, grado 3, este tipo de pacientes por lo regular pues bajan un poquito más rápido. Pero aterrizarlos a que, a Así es. ver, esto es lo sano, es lo ideal. A veces tu Ujú. cuerpo va a acceder a bajar 1 kilo por semana, pero a veces a lo mejor solamente va a bajar 200 gramos. A lo mejor otra semana va a bajar 300 gramos, a lo mejor medio kilo. Es un proceso que no es lineal. Y hay que Ujú. disfrutar del proceso también, es muy importante. Disfrutar cada Así es. 500 gramitos, 300 gramos menos de grasa, pues ir disfrutando, ¿no? Y obviamente, pues, no sé si les haya pasado, bueno, o Mm. que les pregunten en consulta también ¿cuál es la mejor forma para perder grasa, no? Obviamente va a ser de levantar pesas, ya ve que ahorita estamos hablando de pesas. Sí, sí. ¿Hago cardio antes o después de la actividad física de Ujú. fuerza? La pregunta del Y millón. la pregunta del millón exactamente, y aquí lo importante es hacerlo. Estás haciendo Ujú. ejercicio de fuerza y si lo puedes combinar con un poquito de cardio, pues excelente. Ya sea antes o después del ejercicio o 2 horas, después date tu tiempo y acomódate a tu ritmo.
¿ok? Y eso te va a ayudar bastante con la pérdida de grasa. Y creo que es relativamente nuevo el que la gente esté considerando el ejercicio de pesas como para pérdida de grasa, porque antes se Ujú. creía mucho que era puro de que, Que quieres ibas bajar de a grasa, tienes aumentar. que caminar, tienes que correr, tienes que hacer puro ejercicio de De cardio, cardio. Ujú, pero ahora veo que incluso ya las redes sociales están hablando más de que tienes que hacer pesa y incluso si eres mujer tienes que meterle peso a tus ejercicios, así tienes que es. hacer gym para perder de grasa. Entonces, creo que por ese lado vamos bien en que las redes sociales están nutriendo de esa información y hay más gente consciente que está haciendo, que está difundiendo ese tipo de información para que no se crea solamente que tienes que hacer puro cardio, ¿no? Sí, Así sí, es. totalmente. Ahorita que dijiste paciencia también, Daisy, yo estoy, bueno, de acuerdo con ese tema porque a final de cuentas para que haya una oxidación de grasa en el cuerpo, hay que hacer una actividad física aproximadamente de 20 a 35 minutos como mínimo Ujú. para empezar a oxidar esta grasa. Y la intensidad también, bueno, depende mucho. Por ejemplo, una intensidad moderada baja, o sea, no tenemos que tener un ritmo muy Ujú. acelerado, ¿no? Aquí, por eso les digo también que es muy importante tener paciencia pues bueno, el tiempo de la actividad física y la intensidad va a ser fundamental para esta pérdida de grasa. Les, Ajá. les voy a confesar algo que he aplicado últimamente con los pacientes que veo que llegan en ceros. De entrada, si veo que hacen actividad física, la que sea, hago su cálculo basal, Ujú. considerando su actividad sedentaria y ya dependiendo las calorías, 1800, 1600, 2000. Les aclaro, te voy a dar un plan de adaptación, ¿no? Yo creo que ahorita se va relacionado con la recomposición corporal y les digo, Ujú. vas a entrar en un trance de adaptación Mm. y el déficit que vamos a estar generando va a ser con tu actividad física. Dependiendo cómo te va y cómo te sientas para que no sufras, porque de plano los veo en ceros, Mm. pues ya hacemos algunos ajustes. Y ya como que les agrada la idea, el tema de que no van a tener tan poquitas calorías, que van Sí, a estar sí. comiendo bien. Entonces, siento que de esta manera se comprometen un poco más a no faltar a hacer ejercicio, a que tengan un poquito más de disciplina y la verdad es que me ha funcionado. Mm. De Nutri a Nutri yo creo que es un buen consejo o Ujú. algo que podemos estar aplicando en consulta. O no sé si les ha pasado a ustedes que a veces llegan los pacientes de que no me importa, no me importa, yo quiero que me pongas bien poquitas calorías Mm. porque me urge bajar de peso. Sí, sí. 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 Sí, yo creo que vienen de una mala escuela del Ujú. castigo, una mala escuela del sufrir para merecer. Es Sí. como, para que yo pueda llegar a este resultado, la única manera que hasta ahorita en mi vida lo he logrado es haberme matado de hambre. Pero es la gente que sí tiene mucho la mala Ujú. educación del pesocentrismo, ¿no? Esta cuestión de que si bajas de peso está bien y si subes de peso está mal. Y esa Mm. cuestión es súper también de muchos Ambigua. años. Toda la gente, la mayoría de los pacientes que nosotros recibimos casi de primera vez, lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es mi peso? ¿Y cuánto peso voy a bajar? Y O quiero antes bajar pesaba esto. tanto. Y yo de inmediatamente le pongo un alto a eso y los actualizo, así como actualizamos los teléfonos, como actualizamos todo. Les digo, oye, mira, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero mira, te lo voy a explicar ahora a la nueva manera de ver esta situación, que es que lo que tú tienes que perder es grasa Grasa. corporal, porque ya le enseño el estudio, que dicho sea de paso, hemos hablado InBody, 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 pero para la gente que no sabe qué es un InBody, pues un InBody es un estudio de composición corporal que Nos desglosa hace un nuestro todo. escaneo con descargas eléctricas en el cuerpo. Es algo que está bien fundamentado científicamente, pero además de eso, nos da un reporte. Así como a usted le da un reporte, un ultrasonido o unos estudios de sangre, pues el InBody también nos da unos reportes, nos cuantifica cuánta grasa, cuánto músculo, cuánta agua tiene y en dónde, ¿no? Bueno, resumen del InBody, ¿va? Ujú. Entonces, cuando le explico el InBody, ya le digo, mira, sí es cierto, tú pesas tanto, pero resulta que de tu peso, tantos kilogramos son de grasa. Entonces ahí les empiezo a decir que ahora al peso hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Ujú. Tanto peso, pero de De grasa. grasa. Y empezamos a definir estas metas, estos objetivos, pero ya no desde el punto de vista generalista del peso, sino de la grasa. Y entonces le digo, mire, usted va a salir de aquí, va a salir de esta todavía de esta burbuja
donde usted y yo estamos hablando de esto, pero cuando vaya al rato al casino con sus comadres le van a decir, ¿y cuánto peso bajaste? ¿No? Entonces, usted le tiene que ¿Cuántos decir, kilos bajaste? exacto, ¿y cuántos kilos bajaste? Entonces, usted le tiene que decir a sus comadres que usted va con un nutri actualizado y que le está haciendo bajar pura grasa, Pura como si grasa. fuera un bisturí, pero el bisturí se llama alimentación, buenos hábitos, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otro Justo. tip le darían ustedes a sus Ujú, pacientes? O entre colegas acá secretitos. Que no claro. sé. Bueno, a mí ver. algo que me ha funcionado bastante, pues, no van a dejar mentir, la educación nutricional. En el podcast pasado se habló bastante del consumo de proteínas, ¿no? Así es. Muy bien. Algo que yo también fomento mucho es con el consumo de los carbohidratos. Hay que recordar que, pues, este grupo alimenticio, pues, no es malo, es la principal fuente de energía del cuerpo humano, pero el exceso, a final de cuentas, sí nos va a afectar para la pérdida de grasa. Y la calidad Ahí también la de calidad, los Claro. carbohidratos que consumamos, o sea, no es lo mismo. así es. Y a lo Fíjate, que voy, hicieron un pimponeo de educador de diabetes a educador en Sí. diabetes. Ya no, se metieron en carbohidratos y así se es. les Y a activó lo que su voy, chip. por ejemplo, algo que funciona bastante es no combinar los carbohidratos al momento de la comida. Por Ah, ejemplo, hay que recordar que la tortilla, el pan, la papa, el espagueti, El el mole. camote, Fíjate que me Amamos el tomaste mole. uno de mis puntos que yo neta, lo traía. miré, lo miré, lo miré. Ni modo, Ni ya. No los modo, combinen. Plantéenlo táchalo. sobre la mesa. Por ejemplo, algo muy común, imaginemos al paciente, bueno, algo que le platico yo, perdón, al paciente, Ajá. es al momento de hacer un bistec, imagínate que le agregas un poquito de papa, lo Ujú. acompañas con un poquito de arroz, luego la tortilla y el vasito de refresco, Y el frijol. y el Y el frijolito. frijolito. Y el frijol, Exactamente. que es una ¿Qué, leguminosa, qué pero sería que ahí? entra en carbo. Y Así que tu es. abuelita te sirve una sopita de coditos Ah, antes ok, para empezar. prácticamente sería Ulala. puro carbohidrato. Hay que tratar de cambiar, agregar un poquito más de vegetales, cambiar la papa por un poquito de calabaza, a lo mejor limitar un poquito el arroz y cambiarlo por Ujú. otro tipo de vegetales y pues sin querer queriendo vamos a limitar ese consumo de carbohidratos y de calorías. Yo, Entra la charla de las benditas porciones. Así es. Sí. Porque así yo es. siempre les pregunto, a ver, dime la verdad, ¿te sirves a tanteo o te sirves porcionado como yo te lo indico? No, pues, Yo a creo que sería un tanteo. 50-50, ¿no? Todo esto va a depender de los resultados Exacto. que vayan a Ujú. tener. A veces sí me dicen, no, yo tal cual, con las porciones, y siempre les explico esto. A ver, ahorita como vamos empezando, sí es necesario que estés midiendo y pesando, ¿no? Tus Ujú. porciones. Va a llegar un punto donde tú a lo mejor ya vas a saber más o menos qué comer y no va a ser necesario. Pero ahorita estamos Sí. educándonos, ¿no? Entra la charla del maestro nutriólogo, verdaderamente. Sí, sí. Y creo que puede ser un punto a favor o en contra, cómo estén haciendo, cómo estén sirviendo más bien sus platillos los Así es. pacientes. Por más que tú te esmeres ahí haciéndoles el menú bien chilo, Ujú. eh, Bien calculado. sí, bien Si calculadito, si el paciente no tiene esa educación, ¿no? De las medir porciones o salen de del checar Ajá. las chat. porciones, básicamente esto va a tronar o no va a funcionar. O no vamos a llegar a la meta que tenemos puesta. O que les pones un platillo bien en forma y te dicen, es que es mucho. Ajá. Es que mi otra nutrióloga no me daba tortillas. O de que Yo, es que se me pero, hace raro que no me dé hambre. qué Tan mal. normalizado Sí, sí. tenemos que la gente se mate de hambre a lo mejor al Tienes hacer razón. dieta, que cuando le das tú un menú a lo mejor bien cuadrado a las calorías que necesita con un buen déficit calórico, se les hace raro que se queden sin hambre, pues, o sea, que se sientan Y que saciados. tiene comida real, o sea, que Ujú. tiene comida que De está, calidad. que tiene una matriz nutricional, que no es comida hueca en nutrientes, pues que es una comida nutritiva. Esa comida te va a saciar más, pues va a tener fibra y va a tener todos los componentes alimenticios, te va a saciar más. Entonces, este aspecto es cierto. Cuando la gente se le hace mucho el menú que le damos, te está diciendo que viene también de una mala costumbre, de malas prácticas en la consulta de nutrición, en la consulta de colegas, en donde no solamente le estaban reduciendo raquíticamente las calorías, sino que también le estaban dando alimentos muy huecos en calorías, ¿no? ¿Por qué queremos... Porque creemos que todo en la alimentación, en la nutrición o en las dietas, como dice la gente, todo es Ujú. lechuga. Todo es Así lechuga. O es. sea, le digo, la Exactamente. lechuga es la O, s- cosa que menos sacia del mundo. o solo productos like. Ujú, Ujú. Bueno, es otra estrategia que yo he tomado también para la pérdida de grasa. ujú. Ahorita hablando de productos light,
Hay mucha gente que batalla mucho para dejar esas bebidas azucaradas, ¿no? No sé si las haya tocado, que Sí, es un sí. duelo. Hay una estrategia también muy buena que me ha funcionado bastante. Pues hay que tratar de cambiarlos por bebidas, pues estas Sin cal... edulcorantes no calóricos, ¿no? Sí, 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 sí. Por Sí, ejemplo, hay ciertos productos que al final de cuentas son dulces y no contienen calorías. Y esto, bueno, desde mi punto de vista, no sé quién piensan ustedes, mm, pero a mí me ha funcionado bastante. para ir Con- soltando poco a poco el refresco también, Exactamente, porque estas si bebidas llega un azucaradas. paciente que está acostumbrado a comerse sus 3 comidas con coca eh, y de una le vas a decir, no, tienes que tomar pura agua. Entonces es fácil que es abandone, ¿no? El complicado. proceso. Entonces es mejor decirle, bueno, tengo estas opciones. Si quieres te imprimo fotografías, te mando yo un WhatsApp con opciones que pueden acoplarse, ya que yo siempre les digo, mira, en vez de beberte tus calorías, mejor cómetelas. Ujú. Mejor Exactamente. claro. cómetelas en algo que te va a nutrir, porque, por ejemplo, un vasito de coca, ¿cuántas calorías a lo mejor nos puede aportar? Que esas calorías yo las puedo tener en un plato que tenga Ujú. proteína, que tenga carbohidratos complejos, que tenga fibra. Justo, justo. Ajá, entonces yo les digo eso mejor. En vez de beberte tus calorías, mejor Y cómetelas. la calidad de esas calorías, ¿no? Ah, no, es que nomás trae 150 estos 300 mililitros Pero de refresco, son de calorías juguito, vacías, ¿no? y de qué fuente, ¿no? De qué fuente va prácticamente de lo más refinado de azúcares. Y ahorita que decíamos el tema de carbohidratos, ¿por qué? Porque culturalmente el mexicano somos muy vastos en carbohidratos. Así Y es. eso no tendría nada de malo si fuéramos atletas de élite. Pero, ¿qué sucede? No sucede. Tenemos un tema que somos sedentarios, sí, a veces estamos, insisto, 6, 8 horas laborables y por otro lado nos estamos excediendo, mezclando. También Ah, nos premiamos mucho exacto, con la comida. sí, Que, ay, me lo Me lo merezco. Pero merezco. ese me lo merezco para eso todos los trabajo. días. Ujú, Ese me lo merezco, va llenando el vasito de exceso de grasa. claro, Sí. Combustible para guardarse, para Por pronto. ejemplo, ahorita hablando de premiarnos, ¿no? Premiarnos el fin de semana. Con una cervecita o no sé, con un poquito de alcohol. Ahí exacto. podemos estar estropeando pues la pérdida de grasa desafortunadamente, ¿no? Bueno, ese Aunque fin nos de semana. duela a muchas personas y eso que yo no me considero una persona así súper de tema de alcohol, Ujú. ¿no? La verdad es que soy muy malo. Yo me considero desde estudiante, soy muy malo para beber alcohol, Ujú. pero sí me gusta Tu maridar vinito. mi vinito tinto, Ujú. sí me gusta maridar ciertos alimentos, por ejemplo, los mariscos, a veces se antoja con una cervecita y así. Ujú. Pero hay que ser muy claros también con las Así es. personas. El querer perder grasa, el querer generar un déficit calórico y el alcohol no se No van de llevan. la mano. Es que no se llevan, aunque te digan que el whisky, aunque te digan que el tequila, aunque te digan que esto y el otro, la realidad es que no se llevan. Y la única posible manera, aunque no es lo más recomendable, pero si ya estás terco, terca Ujú. en que quieres hacer esto, es que tengas un nivel de actividad física muy Muy alto, demandante. muy Así es. O demandante. que seas bendecido y afortunado con tu genética, que es la minoría de la población, Claro, verdaderamente. Pero sí, yo les digo a mis pacientes, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú el fin de semana quieres tomar, toma. Nada más considera que tus resultados se van a ver afectados. Y total. entre más flexible seas, a lo mejor vas a tardar más en llegar a la meta. Entonces, yo no te voy a regañar, pero sí lo dejo a tu consideración. Ahora sí, podemos hacer cortes. A lo mejor si el fin de semana te tomabas 10 cervezas, hay que bajarle a 5 cervezas. Al siguiente fin de Así es. semana hay que bajarle a 3 cervezas. O si ya de plano te sientes con la motivación al tope, pues hay que darle el corte de una. Pero siendo realistas, pues la motivación no dura mucho, es efímera. Y Ujú, hay que plantearnos metas cortas y alcanzables a corto plazo, ujú. vaya, y que el paciente pues no lo sufra. O sea, es como el tema del refresco, Ajá. ¿no? Sí, Algo realista, Pues pues. que al sí. final es un vicio. Y es que ahorita decían paciencia, ahorita decían constancia, y yo también agregaría el tema de la adherencia. Ujú. La adherencia hace que independientemente llueve, truene, relampaguee, haga sol, tú no vas a dejar de hacer lo que estés haciendo, pero la adherencia no te exige perfección y es lo que yo le digo a mis pacientes, porque a veces la gente cree que al venir a la consulta de nutrición, plebes, y yo sé que a ustedes también les ha pasado, tienen que hacer todo a la Al pie de la letra. perfección. Así es. Y si se salen 2 centímetros de la raya, ya valió, Ujú. ya no me merezco, ya, Atracón. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Luego la gente se da cuenta que tuvo un par de deslices ahí, tuvo un par de cuestiones, viene a la consulta, le hacemos el estudio y nos damos cuenta que perdió grasa.
Y ya hasta, pero no te lo dicen antes, te lo Ujú. dicen después. Ya cuando le dijiste, oye, perdiste grasa, ¿qué es lo que Respiran. sucede? Ay, Oiga, Ay, no, y es eso que que sí, tuve que un sí me comí. bautizo y eso me que me comí comí. un flan Sí, anoche. así, tal cual, ¿no? Entonces, lo que yo les comento también es que manejemos una regla no escrita en la nutrición que es el 80-20, Un ¿no? 80-20. El Ujú. 80-20 donde manejes un buen apego y ese otro 20%, pero ¿qué pasa? Le digo, cuando a ti hagas un 70-30, es cuando ese día, en esa consulta, tú me vas a traer más grasa. Ujú. Y lo que hace la adherencia, insisto, es al no generar perfección, la gente va a entender que como todo en la vida, que no es Ajá. perfecto, vas a tener rachas muy buenas y puede que tengas un momento en el que subas grasa o no te vaya bien, pero el chiste es que sigas adherido, Así que es. sigas a tu otra consulta y otra consulta, ¿no? Oye, y con el tema de las mujeres siento que es un poquito más complicado por la menstruación o por el tema hormonal, lo que los hombres gozan y que nosotros padecemos, ¿no? Que a veces a lo mejor estamos reteniendo líquidos y Ujú, que tal vez no nos salga tan favorable el resultado en el InBody. Me pasó con una paciente que ya teníamos algunos meses en seguimiento y justo en esa consulta me dijo, me apegué más que nunca. ujú, Vimos sus resultados del InBody. La verdad no le fue mal, pero no le fue tan bien como ella esperaba. Ay, pues fue un mar de llanto que, pues, ¿dónde te pongo, muchacha? sí, sí. ¿Sabes? Y entra el tema de encontrar las palabras correctas para decirle que es parte del proceso, que no es lineal y que a veces ya no depende de nosotros. O sea, al final el cuerpo sabe cómo va a actuar, nuestro cuerpo es muy inteligente y no sé, o sea, yo siempre les pregunto, ¿estás en tus días? Ujú, ¿Te va a bajar? ¿Te acaba de Eso es bajar? algo ¿Qué fundamental. comiste Ujú. anoche? ¿Agregaste más sal de lo habitual? ¿Estás pasando por una situación de estrés? ¿Hay cambios en tu rutina? Son un montón de factores que pueden interferir en este proceso de pérdida de grasa que a veces no somos capaces de, pues, dimensionar esto y llegamos a ser muy duros con nosotros mismos. Es como sí, que, ay, pues ya para qué, me apegué 2 semanas Ujú. y nomás bajé 1 kilo, sí. ¿no? Ah, pues lo dejo. Y Sí, volvemos a lo pues lo mismo, dejo. a Son la tantos paciencia. factores si lo resumimos a la pura alimentación, pues como. Sí. Así es. Ujú. Pero al final, 1 kilo está súper bien. ¿Qué prefieres, bajar 1 kilo o no bajar nada? Ujú. La mitad de todo esto. ¿Sabes? Sí, O o sea, sea, cuando yo le pregunto a la gente cuánto cree que sea esto, normalmente la mayoría de la gente me dice, yo creo que, son 5 kilos. Y la realidad es que estos solamente son son dos dos kilos de kilos. grasa. Y igual lo que decía ahorita América, ¿no? Que luego la gente menosprecia medio kilo y resulta que esto es, digo, medio kilo y esto justamente es el Ujú. Ujú. medio kilo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene de una cultura en donde a la gente se le decía que podía fácilmente, sin mucho esfuerzo, bajar 10 kilos en un mes. Y estos 10 kilos eran prácticamente de agua, de Sí, músculo y prácticamente nada o muy poquito en grasa, pues. grasa, Entonces, pues claro, si yo te doy, todo el día tomas Jamaica, que es un diurético natural, si diurético. yo te doy medicamentos diuréticos y aparte te doy una dieta hiperraquítica en donde tu músculo va a empezar a Se perder compromete. glucógeno y Ujú, vas a empezar a perder no solamente masa muscular, sino agua del músculo. El músculo es 20-30% agua, ¿sí? El músculo, la carnita. ujú. Entonces, imagínense, claro que llegaban a perder esa cantidad. Les digo, yo no digo que no, pero la verdad es que el apellido no era de grasa esos 10 kilos en un mes. Ni un atleta los Así baja, es. ¿no? Mm. Creo que la ignorancia antes nos hacía un poquito más feliz. Nos subíamos a la báscula y, ay, bajé 5 Solo kilos. veías un ¿Y cuánto número. se fue ahí de Y músculo? adiós, Ujú. músculo, ¿no? Adiós músculo, adiós todo, ayunando, comidas raquíticas, sin Mm, tortillas, sin arroz, Y, sin frutas. y Ay, Dios sin volviendo vida. y mío. volviendo a lo Sin mismo. mí. Y volviendo a lo mismo, en vez de ganar, perder salud, ¿no? Al Ujú, descuidar ese músculo, al dejar esta grasita en el cuerpo, pues a final de cuentas, pues en vez de ganar, perderíamos Pero esta es que al salud. final, pues también es parte de nuestro cuerpo. O sea, un 20-30% de mujeres por el tema reproductivo. Decía un maestro que la naturaleza era muy machista. mm. No sé si les tocó a El ustedes, machista es el que decía las palabras, yo creo. que era muy machista porque a partir de cierta edad, después cuando daban la menopausia más bien, las mujeres empezábamos con muchos achaques, Mm, porque para la naturaleza ya había cumplido su ciclo, como ya no puede reproducirse, pues ya, Ujú. que te vaya bien, ya cumpliste, Dios te bendiga. mm. Pues ya veremos ese tema con alguna persona que se especialice en el área de la ginecología y la verdad es que es muy buen Ujú. punto para ver qué pasa en todo este tema de el ciclo de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, otro aspecto
para que la gente busque ese déficit calórico por el movimiento que yo le propongo a la gente es el ejercicio intermitente. El ejercicio intermitente no es una manera novedosa, pero por lo menos sí es una definición novedosa en donde claro que la palabra intermitente todo el mundo lo retoma con algo que está muy de moda, que es el ayuno, pero básicamente lo que el ejercicio intermitente te pide es que cada hora de tu horario laboral tú te levantes y te muevas Camines. durante 2 minutos, inclusive dice la literatura que hasta 4 minutos, cuando ya tienes un poquito más de condición. Ujú. Entonces, la idea es que tú gastes energía en ese tiempo que dices que luego no tienes tiempo para hacer ejercicio. Sí, A final de entonces, cuentas hay que tomar los tiempos, ¿no? A lo mejor alguna persona, algún paciente se le hace un poquito más viable el estar haciendo, como dice el ejercicio de intervalos intermitente, ujú. u otra persona pues se le acomoda estar haciendo pues 2 horas en el gimnasio, ¿no? Pero es que puedes Es por hacer los esas 2 horas tiempos, en el ajá. gimnasio y puedes hacer en tu horario laboral cada hora eso. ¿Por qué? Porque ahí te va. Si tú haces las 2 horas en el gimnasio, ¿sí? Que dicho sea de paso, ahorita que hablábamos antes de entrar al aire del tema de la paternidad y la familia, una Sí. vez que ya empiezas con esa dinámica, bueno, cuando recién la empiezas, eso se te vuelve un lujo, ¿no? Y hay mucha gente que nos ve y nos escucha que no está soltera, que, no, Ujú. que ya tiene familia, ¿no? Pero ojo, fíjense bien, porque aquí entran dos definiciones. Si eres físicamente activo y si eres sedentario. Sedentario. Tú puedes ser físicamente activo si vas 1 hora o 2 horas a entrenar, pero si en tu horario laboral tu trabajo es de 6, 8 horas que no te mueves, eres una persona sedentaria Así es. según la definición. Sí, sí. Entonces, eres un sedentario que entrena. En el momento en el cual nosotros logramos hacer que nuestro horario laboral nos movamos, entonces ya no vamos a ser sedentarios que entrenan. Entonces seríamos una persona Activa. activa que entrena. Ujú. Y eso es lo mejor. Hay trabajos plebes como, ¿qué les gusta? Alguien en la construcción, Ajá. los En el policías, aseo del hogar. Workout. en el ase- Workout every day. exactamente. Hay cuestiones que ya tu propio, oye, ese albañil que está súper mamado, Que se que, que se está comiendo una coquita con un Una pan, coca ¿no? con pan. Y y dice, pues güey, bueno, pásate en tu rutina, ¿no? Pero está Sí, estaba paleando levantando muchas paleando cosas. cemento y está eso y le ve los brazos y durísimos, ¿no? así Porque es. están haciendo un esfuerzo. Aquí volvemos a lo Literal. mismo pues obviamente, pues la actividad física que una persona realiza en el día, pues cambia bastante, ¿no? Por ejemplo, un oficinista que no se mueve, a un albañil o a una persona que trabaja en construcción, pues obviamente el gasto calórico es muy distinto. Un bombero, Así es. Antier me tocó una paciente, ella es mamá, pero sí entrena, va al mm, gimnasio, hace pesas, y le pregunto, ¿hiciste cardio estas 2 semanas? Pues la verdad no alcancé. Yo, pero eres ama de casa, la verdad sí, yo con eso. ¿Ese es tu Ujú. cardio? La niña está chiquita, tiene una niña chiquita y dice, es que no paro con la niña, la llevo al parque, que aquí, que allá. Digo, entonces te mantienes activa. eso se me Todo olvidó. O eso sea, ese ayuda. es tu Pero no hace extra. ejercicio. Si hace pesas. Ah, ok, O sea, ok, le digo, tu cardio es la actividad que haces tal vez involuntariamente exacto. sin esfuerzo, pero que estás de arriba abajo. Sí, Con eso es suficiente. sí, Y sí. de hecho, la mayoría de las mamás que tengo como pacientes, veo que su rutina es bien, pues bien cardíaca, o sea, no paran. No paran de arriba a abajo, los plebitos, la escuela, la Sí, casa, y aparte, o sea, se dan su tiempito para ir a hacer ejercicio, sí, eso es de ¿no? reconocerse, La ¿no? verdad, sí. Y no todo, insisto, no todos son personas, tal vez quisiera entender que la mayoría entra en qué les gusta, 18 a 30 años, en donde tienes hasta tus 2, 3 horas a veces para entrenar, porque tal vez tu máxima es la escuela. Sí, qué padre que también exista ese estilo de vida, porque yo les voy a platicar que cuando yo estudiaba medicina, ahí sí, no, no, Daisy ahorita quiso como que verse como En que, mis en mis tiempos. tiempos. No, no, doctora, la verdad es que no, pero yo cuando yo estaba estudiando medicina, la verdad, había un grupito de qué les gusta. De todos los del salón, 3, 4, nada más eran los que iban al gym. Y era como que, pues aquellos que dicen que van a algo que se llama gym. Ujú. Cuando yo estudié la carrera, fíjense, ahora lo raro es No. Que no los que vayas. no Ajá. entrenan y tú vas a un gimnasio de los que ya sabemos, así las cadenas de gimnasios, Sí.
tú la ves retacada No de cabe una leve. Mis sobrinos de la escuela se van a entrenar o viceversa, ¿no? Pero la verdad es que Y, y al es algo final, súper bueno, y ¿no? al Súper final de positivo. cuentas, yo creo que pues es ese cambio, ¿no? Yo creo que también Sí. nosotros hemos aportado mucho a que la sociedad, a final de cuentas, busque un poquito más de esa actividad física, ese ejercicio, porque, pues bueno, yo desde mi punto de vista, nosotros hemos aportado bastante, creo yo, Es que el con la ejercicio sociedad. es un antidepresivo natural. Sí, Es sí. como ese escape. A mí me tocó trabajar de Godín Mm, hace un año mm, y mi escape era salir del trabajo. Yo ya me llevaba mi mochilita con mi cambio al gimnasio. Yo no llegaba a la casa, yo llegaba directo al gimnasio porque era mi despejarme totalmente mm. del trabajo, de toda la gente en la oficina, las reuniones. Y decía, no, este es mi tiempo. Y La verdad que siento sí te entiendo, que mucha gente ni siquiera lo hace por un cambio físico, sino por Exacto. Por salud cómo te sientes mental. también después de realizar el ejercicio. Ujú. Eso es, te sientes pues obviamente más feliz, con más energía y todo eso, a pesar de que a lo mejor lo hagamos en la tarde. Ya decimos como que, ok, ya cumplí con mis actividades del día, ya cumplí con lo que tengo que hacer, pero aparte me estoy dando este tiempo para mí, que aparte disfruto, entonces te sientes súper bien al terminar de hacer ejercicio. Ujú. O el hecho de Así es. querer pertenecer a una comunidad también. Así es, sí. La depresión, algunos pacientes, algunas personas los hace subir de peso. Ujú. Estar en modos sedentarios, comiendo. Entras como en este comfort zone que quieres que te haga sentir bien, pero al final pues no, es un círculo vicioso. El salir de tu casa, ir a buscar una clase, convivir con más personas, como a lo mejor con intereses en común, ya te motiva. Ujú. Así es. Como usted trabajaba en un gimnasio, ¿no? Nosotros tuvimos Ah, alianza casi sí, 4 así, años alianza. con el Volta. Ajá. Ya no existe. Pero era un gimnasio Donde encontró el amor. era un gimnasio. Sí, Se le sí, miró. la verdad que sí. Ahí nos conocimos mi esposa y yo. No sé si les pase esto, bueno, Spoiler. yo entreno a veces en la noche, 9, 8, termino a las 10. Sí. Batallo mucho para dormir, ¿no les pasa a ustedes? Me ha Bueno, Sí, me tocado ha verte ahí pasado. un poquillo no, lo que hombre, comentas de qué tus. mal me va Sí. y pues el no descansar bien, el no tener ese descanso en la noche, pues Sí. básicamente interrumpe mucho en esta pérdida de grasa, ¿no? Yo siento que Y- va a depender mucho de la persona. A mí me pasaba que a veces me quitaba el sueño, yo entrenaba de 8 a 9 de la noche y a veces salíamos del Volta justamente, de 8 a 9 hacíamos funcional Ujú. y era muy normal salir a las 9 y así como que la misma bolita de los Ir a que, correr. porque el funcional, el CrossFit, ajá, tiene un tema que es esto que comentaste, Daisy, que es generar comunidad. Ujú. El gym no tiene tanto esta cuestión porque es muy como, me pongo mis audífonos, voy Y a te lo mío, a pierdes. lo mucho voy con alguien, una amistad y ya. Ujú. Pero el CrossFit, el funcional, todos estos tipos de ejercicios sí genera un tema de comunidad y nos íbamos a correr 20, 30, 40 minutos dependiendo la distancia, cuando ya estábamos así súper duros con el tema de la corrida Ujú. que decíamos, 10 kilómetros, 12 kilómetros, Mi running era. nos íbamos riendo así, la verdad es que sí. Yo no sabía que tuve una era de runner hasta que No empecé se a usaba el escuchar término. que la chaviza dice mi running. Sí, Running a todas era. las maneras. Sí, entonces dije yo, ok, yo tuve eso. Ya la jubilé. Ya me jubilé. Quiero retomar el tema de la corrida, la verdad, y lo que decíamos ahorita es muy importante. La gente, no toda la gente tiene que tomar el ejercicio para bajar. ¿Y Ujú. cuántas veces le hemos recomendado a la gente que haga ejercicio, pero no para bajar? Para que sea una terapia para Ujú. ellos. Así es. Y el ejercicio con tal de que vayan y caminen, de que se salgan, de que se despejen, de que limpien un poquito su mente. Y hay muchos estudios de que hablan, ojo, de que el ejercicio tiene un efecto tal cual a la par como una terapia psicológica emocional. Y ojo, no queremos decirle a la gente que sustituya Sí, esta claro. cuestión, pero la recompensa, ahora imagínate que si tú estás yendo a tu terapia y aparte de ese ejercicio tienes un doble Es beneficio, un ¿no? Así plus. Exactamente, pero que sí, que no solamente, o a veces yo le digo a la gente, ok, estás bajando, quieres activarte físicamente, hazlo, pero no solamente veas el ejercicio como un tema para bajar, velo como un tema para desestresarte, para despejarte y todo eso Tu que tiempo para decíamos, ti. ¿no? Y Sí, ese también sería un buen tip. sí. Buscar el ejercicio que te guste, buscar una comunidad
va de la mano con el tema emocional. Hay dos pájaros de un tiro. Sí, Y no sé si les ha pasado a ustedes que a veces se ven en la necesidad de derivar al paciente con un psicólogo, sí, terapia psicológica, sí. cuando ya a lo mejor van varias consultas y de plano no tienen un apego, por más que quieran, por más estrategias nutricionales, por más clase que le des en consulta, a veces a mí hasta pena me ha dado, pero trato de ser como lo más cuidadosa con mis palabras, Ujú, para que empiecen a fluir, Así sí. es. ¿no? Y qué conectado está todo al final. A final de cuentas, si no hay una buena salud mental, no vamos a avanzar con esta pérdida de grasa. Ujú. Vamos a estar topando con diferentes retos, ¿no? O a lo mejor diferentes etapas del duelo. O sea, a lo mejor la persona o el paciente está viviendo y... Y es que todo esto puede acarrear eso. Por ejemplo, hace poquito una persona me dijo, oye, y la verdad es que de veras, uno aprecia mucho que en la consulta la gente se aperture tanto. Sí. Sí, y la verdad es que y ahí es donde uno valora mucho esa confidencialidad que los pacientes nos comentan, pero me dijo, doctor, yo voy con psiquiatra, sí, digo, no tiene nada de malo, es algo súper normal, súper sano hacerlo, Exactamente. pero Muy sano. doctor me decía, yo fui alcohólica y cuando yo dejé el alcohol, yo empecé a comer en la noche chatarra. Y eso me Ok. llevó a subir. Entonces, sí tiene su consulta emocional. Esta persona me dije, perfecto. Le dije, y yo le pregunté así tal cual, oye, y vas, aparte de tu psiquiatra, ¿vas con alguien? Sí, y yo le digo, porque si no fueras con alguien, te recomendara, yo te Sí. refiriera con alguien de mi mucha confianza. Entonces, la verdad es que sí, amas de casa, que hay tema con el esposo, muchas cosas que recaen en la comedera y que la gente normalmente le llama que es la ansiedad, ¿no? Como dice el meme, la Ansiedad. ansiedad, como dice el meme, pero aquí la cuestión es que somos cuerpo, somos mente y somos alma, ¿no? Entonces, la cuestión emocional no la podemos dejar a un lado a la hora de, no estamos tratando con robots de que haz déficit, come proteína, muévete más y que te vaya bien y lo vas a lograr, porque si lo demás no está alineado, esta cuestión no va a favorecer. Y nos damos cuenta eh, a las tantas consultas. Ujú. Oye, ¿qué onda? ¿Todo bien en casa? Hijo, Sí. se escucha un cliché, pero Pero, tampoco es malo comentarlo. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu ¿cómo trabajo? estás? ¿Cómo te Hace ha ido? poquito me pasó lo mismo con una paciente, la neta, que me reclamó que ya no iba a venir Ujú. porque perdió grasa, pero no se le hacía la suficiente. Entonces, la persona que la acompañaba le dijo, o sea, a mí no me dijo, porque tal vez todavía no tenemos tantas consultas como Sí. para esa confianza, Ajá. pero me decía, la otra persona le dijo, oye, acuérdate que estás teniendo más estrés en tu trabajo. Y ya como que, Se relajó. sí, doctor, mire esto. Oye, no, pues no es que uno de ahí se agarre, pero uno lo tiene que tomar en cuenta. Lo tiene que tomar en cuenta, Yo, pues sí. yo la verdad algo que hago desde la primera consulta, oye, ¿manejas estrés? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo Sí. andamos de ahí? Claro. Porque si la persona no maneja o no, o bueno, maneja demasiado estrés, eso también es un papel crucial para O la no lo pérdida de sabe grasa. controlar. Es que el Exactamente. estrés lo tenemos todos, yo creo que Ujú, de chiquitos, pero el tema es que cómo lo gestionamos, ¿va? ujú, ujú, así es. Siento que a veces obedecemos mucho a la emoción. Mm, Ok, estoy enojado, me voy a poner bélico. O estoy bien feliz, le voy a dar a la fiesta. O ando ansioso, le voy a dar a la comedera. mm. Como que no entramos como en un modo neutro de a ver qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, a qué le voy a dedicar esta emoción, esta energía, en vez de decir, bueno, ando muy energético porque me enojé, muy eufórico, voy a ir al gimnasio y voy a Ujú. descargar mi energía ahí o todo este feeling que traigo. Créeme que vas enojado al gimnasio y sales Todo cenita, livianito. Sí, Sacas tu ligerito. PR. sí. Ahí ves a las mancuernas, a las barras con cara de la persona Sí. que tal vez, ¿no? Con el jefe o yo qué sé. Pero no, y sí es cierto, funciona muy bien esa cuestión para el desestrés, ¿no? Y yo siento, si son pacientes o quieren entrar a comenzar con consulta nutricional, sí les sugiero a los que nos están escuchando que sean muy abiertos con su nutriólogo en el Sí. sentido de
contarles bien sobre su rutina, sus gustos alimenticios, porque tampoco somos adivinos, oigan, tampoco somos adivinos. Tengo una paciente que dice, perdón, que ir a la consulta de nutrición es como es como confesarte con el cura. Y yo creo que no está mal eso, ¿sí? Sí. Entre más datos conozcamos de usted, Ujú. más nos va a servir para poderle ayudar. Ajá, y Así que sean es. los más sinceros posibles, porque a lo mejor si vemos un paciente, ¿no? Que es obvio que tiene un excedente de grasa, que lo que está buscando es perder grasa, y le preguntas, oiga, entonces, ¿cómo es su día? ¿Cómo come? ¿Qué es lo que suele comer, desayunar? No, pues yo desayuno huevo y fruta, y así como que Normal. entre comidas como fruta, o de que no te menciona ningún de que me como unas sabritas, Ya me tienen como bien un estructurado, ¿no? arrocito. Lo que van a decir también a Ajá, veces. entonces es como le digo, ok, pero entre comidas hay algo que no me esté diciendo, hay algo Ujú. que, no sé, un panecito, ya es como que se abren un poco más buenos, si es que en la oficina pedimos mucho, no sé, pedimos pastel, Ujú. esas son como que las cositas que a lo mejor estamos fallando, no tanto las comidas principales puede ser, pero entre comidas también a lo mejor estamos agregando esas calorías extra que no nos está contando de primera instancia el Los paciente. comodines. O que no mida cantidades, ¿no? El otro día me puso un muchacho en una cajita de preguntas. ¿Cómo afecta la marihuana en mi Sí lo vi. metabolismo? ¿No? Y digo, pues bueno, a lo mejor te avientas un viajezote que qué buena onda. Pero la comedera El después, monchis. y dijeras tú, lo hago, no sé, una vez al año por la experiencia. Hay gente que es rutinario, ¿no? Imagínate estar, pues, el monche, como dice el El profe. efecto Sí, cannabinoide de la ajá, marihuana. como cuántas calorías, ¿no? Porque se puede llamar como un atracón. Sí. Porque qué rico, ¿no? No tienen como que ese De, control de ya estoy lleno. Hay estudios que pacientes con enfermedades que les quita el apetito, como el SIDA, como el El cáncer, cáncer, Ujú. así es. hay estudios en donde se les da medicina, ahí sí entra la marihuana medicinal para Funcional. propiciarles el hambre y que quieran estar comiendo, ¿no? Yo voy a revelar el día de hoy en este podcast algo de la marihuana. O sea, en agosto del año pasado, que nos tocó ir Ajá. al Congreso de Londres, Por eso te- se reía. terminó el Congreso y nos fuimos a dar un Eurotrip, ¿no? Todo el grupo que íbamos de aquí de México para el Congreso. Sí, sí. No, es algo bien, bien tonto lo que les voy a decir. Pero fuimos a Ámsterdam. Fuimos Ajá. a Ámsterdam y en Ámsterdam pues está legalizado el tema de la marihuana y el tema de la prostitución. Ujú. En cuestión del tema, ojo, iba con mi familia, iba con mi esposa, inclusive hasta iba mi hermana y mis papás, ¿no? Pero bien curioso, la verdad yo digo que esto lo hacen para los turistas, ¿no? Ujú. Hay tiendas de marihuana, pero no son las tiendas oficiales, son como de souvenirs. Y te Ujú. venden la playera, te venden así. Y te venden una caja, como ¿han visto esta caja como de medio litro de yogur transparente? Sí. Pero con galletas que supuestamente son galletas cósmicas, ¿no? Galletas Ujú. con marihuana. Mágicas. No, entonces La, llegó a la lona y en Ámsterdam, yo la creo. verdad es que alguien del grupo compró unas, pero haz de cuenta, venían low, con poquito, medium y high, ¿no? Ujú. Entonces, le decían que la que era low, que era más como para que duermas bien, como para que así, pero todos, hubo un chistoso que compró el bote nos andaba ofreciendo. Yo creo que yo agarré como un cuarto de galleta, porque luego dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Oiga, doctora, ni modo que uno vaya al Valle de Guadalupe y no tome vino tinto, ¿sí o no? Así La es, doctora es vivir la esa experiencia ya la completa. balconié, sí, sí, sí. No, la verdad es que le voy a decir una cosa. ¿Y Para el mí, monche qué tal? no, es que ¿Cómo le fue, Doc? A final de no, cuentas, nada de nada, pero en serio, de nada. Entonces, todo el mundo era como que, oye, ¿y tú tampoco nada? Entonces, la verdad, yo creo que nos timaron. Y nada, no parados arriba allá arriba. de un edificio así. No, para mí fue como que fue una trampa de turistas, la verdad. Ujú. O tal vez consumimos tan poco, o tal vez lo revolvimos con comida, yo qué sé, pero sinceramente no hubo ninguna Ujú. cuestión. Pero, sí era como que de todos de que, qué miedo, no, dame un cuartito de galleta, pero ni al caso, pues. Oye, y hablando de que andaba por esas tierras, Sí, ¿verdad que ya la mayoría de las personas son delgadas sí, en sí. Europa? A mí, a excepción de la mayoría de los mexicanos, de la idea que tenemos de Ámsterdam, Ujú. que es la perdición, Sodoma y Gomorra, ¿no? Para quien conozca un poquito del tema de la Biblia, ¿verdad? Nada que ver. Ámsterdam es el tercer país más seguro de toda Europa. O sea, fíjense nomás el nivelazo que tiene. O sea, Culiacán es más Sodoma y Gomorra
que Ámsterdam. Ojo Ujú. con eso, ¿ok? Ahora, a mí en lo personal, de todo lo que vimos, después sí está bonito París, sí está bonito Londres, Ujú. pero Ámsterdam para mí fue de lo que más me gustó de todo el viaje y tiene mucho que ver con lo que dice Daisy, de todo el tema de la movilidad que existe en esta Sí. ciudad, que es bici, Bici. a pie, el clima lo da, la ciudad está muy Amerita. bien, amerita. Aquí nos salimos en bici y a 3 cuadras te deshidrataste o un Sí. condenado te atropelló. Entonces, pues, no No se puede, amerita. no se No, puede. A mí me sorprendió que no había tanto producto basura. O sea, ibas a una tiendita y tú quieres unos chetos o algo así después de No. caminar todo el Ah, santo después del día. monchis, doctora. No, después de caminar todo el día, o sea, pues a ver qué te encuentres en la tienda. Hablando en vacaciones, ¿verdad? Claro. No había. O sea, todo era como papita con especie de ajo. Mm. Y lo probabas y de cuenta el chirrios de avena. Sí, no, de veras, sí es cierto. De Sí es verdad. cierto. La gente se mueve mucho. O comprabas yogur sin azúcar añadida, yogur griego fortificado, En una tiendita, con sí. proteína, Sí, en una estación del tren, o sea, tu todo jugo de sin azúcar, naranja. Ujú. fresco el jugo, sin azúcar Sí. añadida. Y yo de, Te Yo, tocó ver, yo, Productos te que tocó ver esta aquí no máquina se que exprimía encuentran. las naranjas, ¿no? Que como que no me tiene esas tocó, naranjas. no. Ey, Pero el simple hecho de llegar tipo un Oxxo y en sí, vez de ver todo el stand de Sabritas, ver puros productos que realmente sanos. De sí. verdad, yo estaba sorprendida. O el yogur griego de fresa estaba blanco. O sea, si acaso se veía uno que otro pedacito de fresa, nada de edulcorante. Así que yo no lo puedo creer. excelente. Y aquí Sí. influye, por ejemplo, pues bueno, aquí nos damos cuenta que al final de cuentas influye bastante los productos ultraprocesados, ¿no? Que se Sí, venden en Sí. México. Si hiciéramos a lo mejor ese gran cambio de no tenerlos tan a la mano, El pues el refresco. refresco, esas bebidas azucaradas ayudan bastante para la pérdida de Ya no grasa. hagan refresco. Aparte nos estamos quedando As- sin agua, todo Así por culpa es. del parce. refresco y del alcohol Muy bien. también. Plebes, ¿qué creen? No me Ya diga. se hizo la hora. It's time to Ya, go. aquí nos está diciendo en cabina el buen José Pablo Borges Díaz que ya llegamos a nuestro tiempo. La verdad es que si volvemos al tema, esto da Paramos. para mucho más. Vamos cerrando, ¿qué les parece? Vamos cerrando, así como nos presentamos, vamos cerrando para que ya dejemos nuestro último aporte del día de hoy. ¿A qué cámara? Adelante. A la que ¿Aquí quiera. o así? Ujú. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Esperen la parte 3 de Venga, tú, tips. Ya Roger. comprometió la La doctora parte con la 3. parte 3. Bueno, esperen distintos temas que se van a estar tocando aquí en Sí, el podcast, claro. muy interesantes. Si eres Nutri, si eres paciente o próximo paciente, no te pierdas los próximos episodios de Nutrimédica del podcast. ¿Algo con lo que quieras cerrar, mi Edu, del tema? Pues bueno, pues un gustazo estar aquí con ustedes y poder compartir pues un poquito de lo poquito o mucho que se ve en consulta. Es fascinante, ¿no? Estar aquí con ustedes. Y pues nos Gracias. vemos en consulta. Estamos pendientes. Excelente. Agenden. Em, sí, La sí gente, se la dan, gente, la gente. agenden, sí, llame ya, llame ya. Si ven, bueno, pero me voy a devolver, perdón, Daisy, tus redes sociales. Síganme como Daisy Unzueta Nutrición o Nutrióloga Daisy Unzueta en Facebook. Ahí agenden su cita. Excelente. Yo estoy en Instagram, Eduardo Sánchez. Bueno, nutriólogo Eduardo Sánchez. Ahí vamos a estar pendientes de todos los días. Bueno, unas 2 o 3 veces a la semana andamos subiendo contenido. Estamos moviéndonos. Mi Instagram es @NutriAmericaGuerrero. Y doctora, su aporte ya para terminar. Pues me encantó aquí platicar con todos ustedes, fue una plática muy interesante, siempre me llevo de todos mis colegas y espero que esto les haya servido como buenos consejos de que no se dejen llevar por mitos o por muchas creencias que creo que ya se están absolviendo en la actualidad, entonces espero que les haya gustado mucho. Y bueno, y ya para finalizar, pues comentar a las personas que toda esta cuestión de la pérdida de grasa no unifica una sola causa, es multifactorial. Exacto. Es multifactorial y que cada persona, aunque veamos nosotros a 8, 10 o más personas en un solo día y que todas, la mayoría quieran perder grasa por distintos motivos, el contexto que trajo a las personas a la consulta es súper diferente. Así que no crea que usted tiene el mismo contexto que todo el mundo. Y plebes, pues agradecerles de igual manera su participación. La verdad es que hubieron excelentísimos aportes de principio a fin. Muchas gracias.
Yo estoy en mis redes sociales personales, es médico nutriólogo clínico en Facebook y en Instagram. Y comentarles que todas las personas que están en esta mesa, pues estamos consultando también aquí en Nutrimédica. Los números en recepción son 6677-574845 para que usted diga, oye, a mí me latió el Eduardo, pues ponga cita con Eduardo. A mí me latió Daisy, pues ponga cita con Daisy o con la doctora América o con su servidor. Así que, pues bueno, nada más para recordarles eso y agradecerles. Y recuerden, si quieren, acérquense todos al micrófono, que en Nutrimédica tenemos pasión Pasión por por Pasión por nutrir. nutrirles. Hasta luego, chao.